buenas noches, Birshut Moray Rabotay. Esta noche, Bezrat Hashem, trataremos de encontrar el enfoque más importante para darle sentido a nuestras vidas. Una vez les conté sobre una de las frases que más me impactó, que cuenta la Rebbetzin Esther Jungreis en uno de sus libros, cuando dice que estaba ella muy dolida y devastada por la muerte de su marido, y en los días posteriores al fallecimiento estaba haciendo orden en las cosas, abrió un cajón y encontró una nota escrita por su esposo que decía: una vida larga no es lo suficientemente buena, pero una buena vida es lo suficientemente larga. Esta frase se me quedó grabada debido a que cada uno de nosotros aspira a vivir. Cualquiera que cumple años le dicen, oye, hasta 120. Lo alenu, si alguien te dice, oye, hasta 90, te vas a ofender, le vas a decir, ¿por qué 90? ¿Por qué no 120? Y sabes que nadie vive los 120, pero uno aspira a una cantidad de años y no nos hacemos la pregunta de para qué los queremos. Si alguien tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, se aferra a la vida. Tenemos un instinto de supervivencia de fábrica. No nos gusta pensar en irnos de este planeta. Y a pesar de todo esto, no estamos seguros de qué es lo que estamos haciendo acá. Una de las frases que más se utiliza en la publicidad dice: cosas que tienes que hacer en este mundo antes de morir. Eso significa que si tú viviste, pero no hiciste nada de esto, no viviste. Es como regresas de viaje y alguien te dice, oye, pero fuiste a este restaurante, y le dices no. Decía, entonces no fuiste. No fuiste a ese país, no fuiste de viaje. Y te preguntas, no, pero pues ¿cómo? Si fui a muchos lados, no, pero esto era lo principal. ¿Qué hace de nuestras vidas que se llamen vidas bien vividas? Entonces, dentro de las frases que encontramos sobre una vida que valió la pena y que tendrías que intentar hacer una lista de cosas, hay mucho. Quizá el punto específico, el común denominador, son cosas que generan mucha emoción, mucha adrenalina. O ir a visitar ciertos lugares que la cultura popular, la gente y el mundo consideran importantes. Yo me acuerdo una vez, cuando era joven, ahí de soltero, habíamos ido de la Yeshiva de Eretz Israel, nos dimos un viaje express de una semana de mochileros por Europa. Y en una de esas habíamos caído a Francia. Obviamente vas a la Torre Eiffel, aunque no te gusten los monumentos, tienes que ir ahí, porque si tú dices yo fui para allá y no fuiste allá, ¿qué te dicen? No fuiste allá. Entonces habíamos caído también en un museo muy importante, muy famoso de allá, donde encontramos una fila de cientos de personas literal, y éramos 4 personas, cuando 2 de ellos dijeron, ¿qué vamos a entrar a ver? Entonces, los otros 2 respondimos, ¿cómo? En este lugar está la Mona Lisa, tenemos que ir a verla. Y los otros 2 dijeron, ¿cómo? ¿Vamos a ir a ver un cuadro? ¿De verdad? ¿Y vamos a estar aquí horas formados? Tenemos a cierta distancia un Disneylandia, Euro Disney, ¿no? Se llama, que es especial de allá, vamos a divertirnos ahí, subimos, bajamos, corremos, hacemos, no vamos a ir a ver un cuadro. Entonces, comenzó la discusión entre los integrantes del grupo, si quedarnos ahí o no. Última opción, como no llegamos a un consenso, dividimos el grupo. 2 se fueron a Disney y los otros 2 nos quedamos a ver la Mona Lisa. Entonces, efectivamente, esperamos mucho tiempo y ya cuando entramos, después de ver un sinnúmero de obras de arte y esculturas,
llegamos a una zona donde había una sola pieza de arte en una gran pared, un cordón de color rojo para que la gente no se acercara y un cuadro chico en la pared, y toda la gente se agolpaba y tomaba fotografías, todavía con las cámaras que uno cargaba, aquí con una listón sobre el cuello, y todo el mundo tomándose fotos. Nadie se tomaba selfies, créanlo, no existía, nadie se ponía así. Todo el mundo tomaba la pura fotografía del cuadro. Ya te la llevabas y tú le decías a tu hijo, yo la tomé, yo estuve ahí y te creía. ¿No? Ahorita no te creen si no está tu cara ahí. Y al final nos volvimos a juntar el grupo y compartimos las experiencias. Y ellos dijeron, la pasamos increíble allá en Disney. Y nosotros dijimos, pero nosotros conocimos la Mona Lisa. Años después te pones a pensar y dices, a ver, real, ¿qué experiencia hubiera sido más enriquecedora a esa edad para gente no conocedora del arte y la cultura como éramos nosotros en su momento? Quizá hubiera sido más sensato irnos a divertir que ir a ver un cuadro. Pero ¿por qué consideramos importante ir a ver esta obra? ¿Saben por qué? Porque ya puedes decir que conociste y viste el cuadro. Realmente no te dio nada como persona, no te dedicas a ese ramo. Sin embargo, hoy por hoy, tú puedes jactarte ante alguien y decir, a ver, ¿tú conoces la Mona Lisa? No, yo sí. Yo la conocí, yo estuve ahí. Este tipo de experiencias es, en muchas ocasiones, lo que se busca para sentir que tu experiencia valió la pena. Y si fuiste a cierto lugar y no viste esa, ya no fuiste a ese lugar. ¿Qué tanto buscamos nosotros en la vida experiencias enriquecedoras? Yo estuve buscando por ahí, la gente busca este tipo de cosas, escúchenlas bien. Tienes que asistir a una final de la Liga de Campeones de Europa. Si tú vas a uno de estos eventos, ya puedes decir que tu vida valió la pena. Otra, dejarte crecer la barba durante 3 o 6 meses. ¿Habían escuchado esta o no? No, porque son mujeres. Los hombres, dejarte la barba es una experiencia, aunque no te gusta la barba y te pica y te molesta, pero algún día tienes que vivir esa experiencia. Tú dices que no, ya lo hiciste una vez, no digas, Uri, que una vez llegaste hace muchos años con mucha barba de más de 30 días, que no te reconoció ni tu abuelo. ¿Cierto o falso? Ahí está. Otra, escribir un libro. Tú en tu vida tienes que escribir un libro. Si escribiste un libro, ya valió la pena. Esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Escribir un libro requiere mucho más que ganas de darle un poquito de notoriedad a tu existencia. Tiene que haber algo que quieras transmitir, algo que sea trascendental. No simplemente escribes un libro. ¿Cuánta gente ha escrito libros y su vida no valió la pena? Muchísima gente. Tú vas a una librería, está inundado de libros. ¿Tú puedes decir que todos esos autores tuvieron una vida significativa? No. Continúo. Acampar un fin de semana en un lugar desierto. Esto hará que tu vida valga la pena. Leerle un libro a un ciego es otra de las cosas que quizá te ayude. Lánzate desde un bungee. Superarás la barrera del miedo. Escalar una montaña te presentará muchos retos. Por último, escuchen este. Vive un año en el extranjero. Toma tu mochila, échatela al hombro, lánzate solo al país que se te antoje. Que no te preocupe la escasez económica. Ya te las arreglarás cuando llegue el momento. Busca un empleo, aunque sea ilegal, te pagará la estancia en un lugar barato o una casa de huéspedes. Cuando se te estén acabando las monedas, no te quedes sin entrar al museo que tengas enfrente. Con algo de suerte la entrada podría ser gratuita. Camina mucho y come poco. Así tendrás tiempo de recuperarte del hambre.
de un viaje de este tipo nacen las mejores amistades de la vida. ¿A quién se le antojó? ¿A nadie se le antojó? Algunos sí, yo vi caras. ¿Hay algunas personas que hayan hecho algo de esto? ¿De todo lo que yo mencioné? ¿Sí? Ok, por ahí veo algunos rostros que asienten diciendo, yo lo hice. ¿Pueden decir que su vida ya vale la pena hoy por hoy? ¿Ya se pueden ir tranquilos de aquí y decir, ya hice lo que tenía que hacer? Los mismos rostros dicen que no. Algo está fallando. ¿Qué realmente tendrías que buscar hacer antes de morir para decir que tu vida valió la pena? Voy a cambiar el enfoque por completo. Todo esto se trata de ir a buscar, de ir a vivir, de experimentar todo lo que no puedes vivir en un día común. Quiere decir que la esencia de la vida no la tienes al alcance de la mano. Si tú quieres que tu vida valga la pena, viaja, lánzate, corre, ve, conoce. Esto significa que alguien que no tiene los medios o las herramientas o el tiempo o la disponibilidad tiene una sentencia de una vida aburrida, sin sentido. Para nosotros, los judíos, esto no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Para uno, como humano, creación de Dios, todo día, toda hora y todo minuto pueden hacer que toda la existencia valga la pena sin salir del lugar en el que vives, sin hacer cosas extraordinarias, fuera de lo común. Un día común tuyo puede convertirse en un día fantástico. Solamente necesitas estar enfocado y conocer el objetivo. Jacob Avinu, el patriarca estelar de los 3 patriarcas que formaron nuestra nación, cuando se iba a enfrentar con su hermano Esav, el malvado, dice la Torá, Vairá Jacob Meod. ¿Qué significa? Y temió Jacob mucho, tenía mucho miedo. Vayetzerlo. ¿Qué es Vayetzerlo? Y estaba muy angustiado, muy preocupado. ¿De qué tenía miedo? Dice Rashi, Vayirá Shema Yehareg. Jacob tiene miedo de que lo asesinen. ¿Miedo justificado? Sí. ¿Miedo normal? Sí. Uno va a ir a enfrentar a un enemigo que viene con 400 hombres armados y siente miedo. Esa es la primera parte del versículo. Sintió miedo, puesto que había una probabilidad de que lo asesinaran. Pero ¿de qué estaba preocupado? ¿De qué estaba angustiado? El versículo dice 2 cosas. Tenía miedo y estaba preocupado, estaba angustiado. ¿Qué lo angustiaba? ¿Qué lo preocupaba? Dice Rashi, tenía angustia y preocupación de que quizá tenga que verse en la necesidad de asesinar a alguien. Él tiene miedo de morir, pero está preocupado por llegar a asesinar a otro. Así como Jacob no quiere morir, tampoco quiere matar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere matar? Si es un enemigo y lo está persiguiendo y busca su mal. ¿Cuál es la ley de la Torá? Allanamiento de morada. Viene un asaltante armado y se mete a la casa de uno. ¿Qué dice la Torá? ¿Lo puedes matar? ¿Directo? ¿O te tienes que esperar a que te esté apuntando con el arma? Mátalo primero, dice la Torá. Adelántate tú. Si Jacob va a ir a matar a alguien que quiere matarlo, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Y aparte es un malvado. ¿Por qué está preocupado entonces de asesinar a alguien? Porque cada vida tiene su objetivo. Cada vida es sagrada. Y si Jacob Avinu va a tener que matar a alguien, tiene miedo porque está matando a alguien que podía cumplir una misión en su vida. ¿Pero qué misión va a cumplir
si es un malvado asesino. Todos tienen su misión y su objetivo. La santidad de la vida no consiste en lo que aparenta, consiste en la esencia que solo Dios conoce. Tú puedes ver a alguien y decir, este no vale la pena. No sé para qué Dios invierte en él. ¿Para qué? Le da vida y le da que su corazón siga latiendo y oxígeno. Tú dices, este cuate no vale la pena en nada. Dios esperará algo de él, si no, no estaría aquí. Nosotros sabemos qué espera Dios de nosotros. Vamos a ver qué haría que nuestra vida valga la pena. Uno se puede ir de este mundo sin conocer su propio judaísmo. Qué triste sería. Vivimos como parte de una religión por la cual murieron muchos de nuestros antepasados. ¿Cuántos de nuestros ancestros no murieron con tal de no abandonar una fe de la que no tenemos conocimiento? Murieron para cumplir preceptos que nunca hemos cumplido. ¿Cuánto hemos escuchado de la grandeza de la gente que vivió antes que nosotros? Y te decían, dieron todo para permanecer dentro del núcleo judío. Un núcleo que quizá no valoramos porque no conocemos. Una de las cosas en la lista de cosas que hacer antes de morir, ¿qué tendría que ser? Conoce tu propia religión. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué hubo tanta gente que cumplió y estuvo dispuesta a entregar la vida para no irse de ahí? ¿Qué tendrá de magnífico y de especial? Podemos criticar toda la vida un precepto sin haberlo conocido nunca. Y no está en nuestra lista. Y tendría que estar. Otra cosa que tendría que estar en la lista. ¿Te conectaste con Dios alguna vez? ¿Que sentiste Dios está aquí conmigo al 100? Hay gente que dirá sí, hay gente que dirá, sabes que yo no he vivido esa experiencia tan maravillosa. Otra cosa, cambia la vida de alguien. Tú hoy puedes decir que alguien vive mejor por ti, que le cambiaste la vida, que estaba perdido y lo dirigiste. Puede ser ayuda económica, puede ser un consejo que fue asertivo en su momento, puede ser mucho. Hoy en nuestra lista dice, tengo que cambiar la vida de alguien. ¿Qué tenemos en la lista? Una vez un maestro de primaria le preguntó a sus alumnos, ¿conocen a alguien que haya cumplido todo lo que se propuso? ¿Que haya tenido todo en la vida? Un niño dijo, yo. Se sorprendió el maestro, dijo, a ver, ¿por qué? ¿A quién conoces que haya tenido todo? Dice, a mi papá. ¡Wow! ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Por qué dices eso? Dices que ayer en la noche mi mamá le dijo que estaba embarazada de gemelos. Y mi papá dijo, esto es lo último que me faltaba en la vida. Tenía todo ya. Desgraciadamente lo vemos en otro sentido. Pero, ¿qué tanto tenemos nosotros esa ansiedad, esa ambición positiva de decir yo quiero lograr objetivos, no quiero simplemente navegar por esta vida, quiero ir cumpliendo uno tras otro mis objetivos, hasta que llegue el punto donde diga, ¿sabes qué? Estoy satisfecho, me puedo ir de aquí tranquilo, porque sé que mi vida valió la pena. Dicen que si tienes un ideal por el cual estás dispuesto a morir, tu vida vale la pena. Porque tu vida va según un ideal que vale la pena morir. Y si vale la pena morir por ese ideal, vale la pena vivir por él también. Pero si tú no tienes un ideal por el cual darías tu vida, quiere decir que tu vida no es tan valiosa, porque vives por algo por lo que no estarías dispuesto a morir. ¿Me expliqué o no? Luego lo oyen, si no en la grabación, repiten un poquito la frase, para no perder más tiempo. ¿Quién tenía un ideal de este calibre, por el cual uno está dispuesto a todo? Dice la Gemara del Talmud, en el Tratado de Sanedrín,
Ama Rabbi Yudá, ama Rab. Dijo el sabio Rabbi Yudá, en nombre de Rab. Bikesh David la aboda bodazará. El rey David quiso cometer idolatría. Era uno de sus deseos del rey David. Cometer idolatría. Adorar a otro Dios. Dice la Gemara, ¿cómo es posible? ¿Cómo el rey David va a querer cometer idolatría? Fue uno de sus compañeros, un gran sabio, y le dijo, David, Yomru Melech Shekemotchaya Aboda Bodazará. ¿Cómo? ¿Se va a profanar el nombre de Dios? Todo el mundo va a hablar de ti. ¿Qué van a decir? Un hombre como él, idolatría. Contestó el rey David, ¿qué prefieres? ¿Que digan que yo cometí idolatría? ¿O que digan que Dios no es justo con la gente buena? ¿Por qué? Dice aquí la Gemara, porque David era perseguido por su propio hijo. Cuando la gente vea que David es perseguido, ¿qué van a decir? No es justo. David es un gran hombre. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Van a hablar mal de quién? De Dios. Entonces dice David, prefiero darle a la gente una justificación. Yo voy a ir a cometer idolatría, y entonces la gente cuando vea que su hijo lo persigue, ¿qué va a decir? Ah, se lo merecía. David cometió idolatría y Dios lo castigó. David está dispuesto a sacrificar todo, su propia vida, su espiritualidad. Todo se está jugando y lo está sacrificando todo. ¿Por qué? Por santificar el nombre divino. Para David lo más importante es Dios. Y si van a hablar mal de Dios, él está dispuesto a apostarlo todo, físico y espiritual, en honor a su creador. Por eso el rey David fue tan grande, porque tenía este concepto: yo vivo por un ideal que lo vale todo. Entonces cada día sé a dónde voy, sé por qué me levanto temprano, no estoy simplemente viviendo. La gente ama los viernes, ¿cierto o no? En este país, con nuestra forma de vida, ¿por qué amamos los viernes? Porque representan el final de todo lo que llevamos haciendo sin querer hacerlo. ¿Sí o no? Yo el lunes no quiero, el lunes es el peor día para todos. Nosotros no, por eso hicimos la conferencia hoy martes. Lunes, nadie quiere los lunes. Domingo en la tarde ya ves a la gente decaída, deprimida. Lunes ni hablar. El martes como que empiezan a agarrar fuerza. Miércoles ya se mueven. El jueves ya empiezan a sonreír un poco más porque ya se acerca el viernes. Ya el viernes, Gan Eden, es el paraíso celestial. Como me dijo una vez hace una semana una persona, me dice, ¿sabías que la Pepsi es Me'aen Olam Haba, es una probadita del mundo eterno? Le dije, ¿por qué? Me dice, porque la Coca-Cola es el mundo eterno. Me dice, la Pepsi es una probadita. Así me dijo una vez en Shabbat. El viernes es grandioso porque representa el final del martirio. ¿Y por qué hay tanto martirio? ¿Por qué estamos viviendo sin querer vivir? Porque no hay un objetivo claro. No sabemos ni para qué nos levantamos, ni para qué nos acostamos. Entonces todo da igual y es puro peso. El rey David tenía otra opción. La Gemara en Masejet Baba Batra, en el tratado de Baba Batra, dice algo similar. Otro personaje que también tenía un ideal como el del rey David. ¿Quién es? Díganme 3 opciones. ¿Quién creen que estaría en este mismo nivel? Moshe, Rabbi Akiva, Abraham, ni uno. Dice la Gemara, ama Rabá, dijo el sabio Rabá, Bikesh y Job, la foj que hará al pija. Y Job, ¿lo conocen? El hombre sufrido por excelencia. Quiso tirar el plato. ¿Entendieron qué quiso hacer o no? ¿Sí entendieron? Explíquenme, por favor. ¿Qué quiso hacer? Dice la Gemara, y Job quiso tirar el plato. ¿Qué es eso? Entonces uno entendería tirar la toalla. Dice, no. Y Job tenía un dilema. Él sufría y sufría y sufría sin motivo conocido alguno.
Él era el mejor hombre de su época y el más maltratado por parte de Dios. No hay respuesta. Él no está tranquilo, pero no por él. ¿Saben por qué no está tranquilo? Porque todo el mundo está hablando de que Dios no es justo con la gente. Todo el mundo te dice, mira, y yo, él es el mejor, y mira cómo Dios lo trata. No hay justicia, Dios no es correcto. Entonces, ¿qué quiso hacer Iyob? Dicen los jajabim un ejemplo. En una ocasión, un ministro es invitado a cenar al palacio del rey. El ministro toma su lugar en la mesa, pero el rey viene del peor humor posible. Al ministro le sirven una copa de vino y antes de brindar, el ministro quiere cambiar la copa de lugar y derrama una gota sobre el blanco mantel. Y observa cómo el rey enfurece, le hierve la sangre y en ese momento llega el ministro y tira todo el vino por toda la mesa. Todo el vino. Y el rey se levanta enojadísimo y dice, maten a este hombre a la horca mañana mismo. Se lo llevan al ministro. Y el ministro, para sorpresa de todos, va sonriendo, esposado. Después de varias horas, el rey se presenta en el calabozo y le dice, ¿me puedes explicar tu actitud? ¿Tú viste que yo me enojé por la gota de vino? Sí, claro que vi. Entonces, ¿qué onda contigo? ¿Cómo tiraste todo? Entonces el ministro dijo, para mí, su honor, Alteza, es lo más importante. Yo me di cuenta que usted venía de malas y que me iba a mandar a la horca por la gota. Por la primera gota que derramé, usted ya me iba a condenar. Y la gente iba a hablar mal de usted. Iban a decir que no merecía yo la muerte. Entonces lo que hice fue tirar todo el vino de manera despreciable, como insultante, para que cuando usted me condene, la gente diga, se lo merecía, el rey estaba en lo correcto. Por eso tiré todo el vino. Dice la Gemara que Iyob quiso hacer lo mismo. Quiso tirar el plato. Él ve que Dios lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata. Y que la gente habla mal del creador del mundo. Y dijo, voy a darles de qué hablar con justificación. Voy a portarme mal. Voy a cometer un crimen terrible. Y la gente va a decir que me lo merecía. Y así que yo tenía un ideal que valía la pena sacrificar todo por él. Entonces su vida tenía sentido. Una madre, ¿daría todo por sus hijos? Sí, es un ideal por el cual vale la pena vivir. Una mamá se puede parar en la noche ¿cuántas veces para atender a su bebé? ¿Cuántas? ¿Hay alguna que diga, ya, se acabó, yo no puedo con este bebé? ¿Existe o no existe? No existe. Se va a parar igual. ¿Tú dices que le va a decir al hombre que se pare? Hay un pasuk, hay un versículo que habla exactamente de ese dilema, de quién se tiene que levantar, si el hombre o la mujer. Dice, Rabot mahashavot belev ish. Muchos son los pensamientos del hombre. Ba'atzat Hashem hitakum. Y el consejo de Dios es el que prevalecerá. Ese versículo es explicado así. Cuando llora el bebé y la mamá todavía no se levanta, dice Rabot mahashavot belev ish. Pasan por la mente del hombre muchos pensamientos. Me va a decir, no me va a decir, me voy a tener que levantar, no voy a tener que levantar, es que yo trabajo, es que ella. Ba'atzat Hashem, ¿cuál es el consejo de Dios? Haces una pausa en el versículo, lo estoy explicando diferente a cómo es. Hi significa ella. Hitakum, el consejo de Dios. Hitakum, que ella se levante. Porque takum significa prevalecerá o se levante. Entonces dice, Rabot mahashavot belev ish. El hombre piensa mucho, pero ¿cuál es Atzat Hashem? ¿Cuál es el consejo divino? Hitakum, que ella se levante. Obviamente esto es ciencia ficción. No estoy hablando en la realidad. En la realidad sí no se emociona nadie. No funciona así. Se acabó. Otra de las cosas que tendría que estar en nuestra lista
para que nuestra vida valga la pena, cosas que debas hacer antes de morir. Perdona a alguien que te haya hecho daño. El poder del perdón en la vida de cada uno es una fuerza de la que no tenemos noción hasta que lo hacemos. ¿Cuánto puedes liberarte después de perdonar a alguien? No lo vas a saber hasta que no logres perdonar a ese alguien. Está escrito que Kol mi shehaverone aenash aliado, todo aquel que deben de castigar a otro por su culpa, Dios dice, yo no quiero vivir con esa persona. O sea, si alguien te hizo daño y tú no perdonaste, ¿qué van a tener que hacer con ese alguien? Castigarlo. Dice Dios, yo no quiero cerca a alguien que no fue capaz de perdonar. ¿Por qué tuve que castigar al otro? ¿Por qué no fuiste capaz de perdonar tú como víctima para que yo no tenga que castigarlo a él? En las noches, antes de irnos a dormir, hay un rezo que se dice en el Kriyat Shema a la mitad, el Shema sobre la cama. ¿Cómo va ese rezo? En resumen, 2 puntos muy importantes. Le decimos a Dios, perdóname por todo. Decimos, yo perdono por todo. Son los 2 puntos. Pero hay un momento donde dices, Veloye anesh shum adam besibati. Dios, no castigues a alguien por culpa mía. Yo no quiero que nadie sea castigado por lo que me hizo a mí. Hay gente al revés. Le pide a Dios que castigue al agresor. Pero entonces cuando lo dicen no piensan. Decirlo sin pensar es un problema. Porque me supongo que muchas veces no es real. Una opción es pensar, yo perdono a todos a los que tengo obligación de perdonar. Pero no perdono a los que no tengo obligación de perdonar. ¿Y a quienes no tenemos obligación de perdonar? A los que no nos han pedido perdón y a los que Barminan difamaron a otro. Son las 2 condiciones que uno puede no perdonar. Si alguien te agredió y no te pide disculpas, puedes ponerte en tu posición de cuando venga, hablaremos. Y si alguien difamó, sacó un chisme que no era verdad, entonces ahí también puede uno no perdonar. Son los 2 escenarios. Todo lo demás debería uno liberarse de todo el lastre que emocionalmente esto causa, porque es un desgaste emocional tremendo. Pasarse toda la vida pensando que por culpa de alguien te fue mal. ¿Por qué no mejor asimilar las cosas, que todo estuvo manejado por un poder superior, de modo que todo tenía que pasar por algún motivo, desconocido aún para uno aquí en este mundo, pero que al final todo arriba se aclarará? Es un sentimiento mucho más reconfortante, tranquilizador, que le puede aligerar a uno la vida en gran medida. Entonces, otro objetivo para cosas que hacer antes de morir es lograr perdonar a una persona. Otro objetivo, defender a alguien que está siendo agredido. ¿Cuántas veces? No estoy hablando de golpes, no estoy hablando de tipo de ese pleito. Palabras negativas. Escuchamos que hablan mal de alguien. ¿Y qué decimos? Sí, claro. Seguro, 100%. Y al final de cuentas, no tienes ni idea. Pero aceptas, pero dices que sí, para quedar bien con el otro. Hay una obligación de hablar cuando algo no te parece. Dilo. Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, estuvo muchos años sin que su cuerpo fuera enterrado. Después de haber fallecido, no lo enterraron muchos años, por una cuestión que tuvieron ahí, entre él y los sabios que estaban enojados con él, y él no quiso que lo vayan a despreciar, le dijo a su esposa que lo mantuviera ahí en casa, y en una de esas ocasiones vio que salía un gusano de su oreja, y dijo a la esposa, híjole, se me echó a perder ya el cuerpo, y se le apareció el jajam en un sueño y le dijo, no me eché a perder, es un castigo porque una vez escuché que hablaron mal de un talmid jajam, y no dije nada, me quedé callado. Por quedarse callado, lo estaban castigando. Pregunta, vamos a pensar un poquito. ¿Alguien sabe por qué Moshe Rabbenu no estuvo enterrado en Israel?
Si yo les pregunto por qué Moshe Rabbenu no entró a Israel vivo, todos me contestan. ¿Por qué no entró? Porque le pegó a la piedra, porque no le habló, no obedeció a Dios. Pero ¿por qué no lo enterraron dentro? Jacob vino, murió en Egipto y se lo llevaron a Israel. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Moshe Rabbenu? ¿Mandé? No, porque nadie conoce su tumba. Si estuviera enterrado en Israel y nadie conoce su tumba, nadie va a hacer idolatría. Ese fue el motivo por el cual Dios ocultó su tumba. Pero entiérralo en Israel. ¿Por qué su cuerpo no fue ingresado? Dice el Midrash, porque cuando él huyó de Egipto, después de asesinar al egipcio que maltrató al judío, defendió a las mujeres, a las hijas de Yitro. Y ellas fueron con el papá, mientras él estaba afuera, y el papá les dijo, ¿qué onda? ¿Y qué le contaron? Un hombre egipcio nos salvó. Y Moshe Rabbenu estaba escuchando que dijeron que era egipcio y no dijo nada. Moshe, tú no eres egipcio, tú eres Yehudí, tú perteneces a otro lado, te quedaste callado. Entonces no vas a estar a donde el pueblo de Israel merece estar. Y por eso no fue enterrado adentro. Una palabra. Escuchamos algo de alguien, hay que hablar. Defiende a alguien. Ese tendría que ser tu propósito de vida. Si conoces a alguien que está siendo oprimido, sálvalo de esa situación. Habla a su favor. Hay que contrarrestar la maldad. Estas listas de ir a aventarte, ir a escalar, ir a buscar adrenalina, el éxito no está ahí. El éxito está en las situaciones del día a día, en la rutina, en lo común. La gente crece y se agranda en el día a día con cosas que parecen chicas. Cuando estaba el problema todavía fuerte de la gasolina, ¿cómo estaba todo el mundo? Histérico, preocupadísimo. Yo fui a un doctor la semana pasada, el del ballet parking me dijo, ¿tiene algo de valor en su auto? Le dije, sí, medio tanque. Ya no hay mi computadora, mi reloj. ¡Medio tanque! Me encontré con una persona en una clase de Torah y me preguntó, ¿pero por qué hay tanta prisa de ser buenos? Le dije, la semana pasada, ¿qué pasa si tienes 3/4 de tanque y ves una gasolinera que acaba de abrir, la pipa acaba de llegar y no hay nadie, pero tienes 3/4 de tanque? ¿Te metes a cargar o no? Me dijo, hoy me pasó. Así me dijo. Y entré a cargar, me dice. Le dije, es lo mismo. Cuando uno se sabe mortal y valora su tiempo de vida, todo el tiempo hay que estar llenos. Bejol et y begadeja levanim. En todo momento tienes que tener la ropa limpia, porque en cualquier momento te dice el rey, ya te toca pasar. Cuando tenemos prisa, porque valoramos, entonces podemos cumplir con lo que dice el Código de Leyes Universal. Idgaber ka'arila amos baboker, la abodad bor'o. Que uno se levante como un león en la mañana para servir a su Creador. ¿Por qué tanta prisa? Porque no sabemos qué va a pasar con la gasolina. Y si ahorita puedo llenar el tanque y mañana dicen ya no hay, ¿qué voy a decir? Gracias a Dios lo llené. No sé qué pase la semana que entra, porque yo para una semana ya tengo. El que vive como si cada día fuera el último, aprovecha cada una de las oportunidades. Y para que la vida valga la pena, no hay necesidad de ir al Tíbet. No hay necesidad de ir y aventarse de algún lado. Hay necesidad de sacarle jugo a esos pequeños momentos, de cambiarle la vida a la gente que tenemos a nuestro alrededor, de poder crecer como seres humanos a la hora de ayudar, de perdonar, de tener un ideal, de conocer nuestra personalidad, de estudiar un poquito más. ¿Quién puede irse de este mundo como judío sin haber cuidado un Shabbat bien? ¡Uno! Conoce tu religión. Tenemos trabajo que hacer y hay que poner manos a la obra. Y ahora que estamos vivos es el momento. Besat Hashem. Buenas noches.